Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. El encuentro que tuvo Saulo, en ese momento, con Jesús, fue el primer encuentro después de que Jesús quizás ya no estaba presencial aquí en la tierra, y él está registrado que Saulo estaba buscando todo lo que pudiera ver y tocar que tuviera que ver con Jesús, pero nunca esperó que un destello de luz y una voz que él no pudiera contener, que no pudiera controlar, fuera lo que lo tumbó al piso, lo que le hizo postrarse, lo que le hizo rendirse para poder glorificar al Señor y para que su vida fuera sacrificada en la cruz juntamente con Él, para que luego Jesús extendiera el reino de los cielos a través de su vida, a través de un perseguidor. Seguramente Jesús en ese momento invadió el cuerpo y todo el ser de Saulo y lo llenó con poder. Seguramente él tenía muchas dudas, probablemente temores, algunas prevenciones, pero después de ese encuentro, ¿cómo poder evitar servirle al Señor? Y eso me lleva a pensar, y te invito a que lo pienses. ¿Te gustaría tener un encuentro así con Jesús? No necesariamente tienes que quedarte ciego físicamente, pero ¿sabes de pronto que debemos cegarnos a las cosas del mundo? Cierra los ojos físicos y abre los ojos espirituales. Y mira, pídele al Espíritu Santo que te deje ver cómo Él empieza a llenar su templo, que eres tú, tu casa, esta casa. Espíritu Santo, muévete con poder, que un destello de luz nos tumbe al suelo, que nuestro ego se baje del trono de nuestra vida, se postre al piso delante de ti, para que tú puedas llenar con poder y tomar el control de este lugar, de la vida de cada uno de tus hijos, de las familias que han sido consolidadas para servirte, para amarte, para glorificarte y para dejarse tratar por ti. No hay mejor sacrificio que el de alabanza. Así que te invito a que hagamos sacrificio de alabanza hoy, que postres tu ego y tu conciencia y tu carne para poder alabar al Señor. Llena este lugar, Señor Jesús, y llena nuestras vidas. Restaura y aviva a tu pueblo, a tu iglesia, y llénanos de fuerza para glorificarte. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Tu casa
Restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Alaba al Señor, apláudele allí donde estás. La gloria y la honra sea para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Llena este lugar, declara que Él ha llenado tu vida una vez más. El Espíritu Santo llena constantemente en la medida en que tú le invites a llenarte, para que puedas caminar en justicia, en verdad, en gozo, en alegría, en libertad, y así podamos darte gloria y honra a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Rey, el que comanda nuestra vida, la ponemos al servicio tuyo, Jesús, porque tú eres nuestro Señor. Lo confesamos con nuestros labios, pero para que eso sea real, haz que tus hijos y Espíritu Santo pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, y glorificarte, Señor, y hacer a nuestro Rey lo que Él tiene decidido que hagamos. Asombrosas son, Dios, tus obras.
porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, 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 porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, Tú eres Rey soberano, maravilloso, Jesús. Gracias por este tiempo de alabanza y de adoración, Dios, de nuestros padres, de nuestros ancestros, porque tú nos has elegido desde la eternidad. Y es increíble pensar en todos aquellos que han estado antes de nosotros, que han labrado un camino y que nosotros hoy podemos disfrutar y conocerte cada vez más profundo. Y seguramente lo que nosotros estemos cultivando, practicando, otros lo están viendo, y esos otros también tendrán la oportunidad, y aún de pronto mucho más, de recoger fruto y de disfrutar del gozo del Señor. Gracias, Jesús, por traernos a tu presencia, por disfrutarte en nuestra vida. Gracias por habernos escogido y por haber decidido que éramos hijos tuyos. y tú eres mi Dios, y te alabaré, el Dios de mis padres, te enalteceré. Tú eres mi Dios, y te alabaré, Dios de mis padres, te enalteceré. Y tú eres mi Dios, y te alabaré, Dios de mis padres, te enalteceré. Y tú eres mi Dios, y te alabaré, Dios de mis padres, te enalteceré. ¿Y quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad? Y tú eres mi Dios,
alabaré. Dios de mis padres, te enalteceré. Con tu amor inagotable me has dado salvación y guías mis pasos con tu poder. Tú eres mi Dios y te alabaré. Dios de mis padres, te enalteceré. Y tú eres mi Dios y te alabaré. Dios de mis padres, te enalteceré. Dios de mis padres, te enalteceré. Enalteceremos, Jesús. Dale un aplauso al Señor allí en donde estás. Gracias, a ti sea la gloria y la honra, Jesucristo. Háblanos a nuestro corazón y permítenos disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas tardes, muy buenos días. Queremos decirles que ya la semana entrante comenzaremos con nuestras reuniones presenciales y alternancia de virtualidad. O sea que ya a partir del próximo fin de semana estaremos reuniéndonos con quienes quieren y pueden venir a la iglesia y estaremos realizando nuestras actividades de manera mixta, complementaria con la virtualidad. Así que les invitamos para que estén pendientes en su dispositivo, a través del WhatsApp de la iglesia, les estaremos diciendo cuál va a ser la metodología para que nos inscribamos y podamos participar presencialmente. Obviamente tendremos siempre una limitación de aforo, pero estaremos ya iniciando lo que será nuevamente el volver a casa. Les estamos esperando a todos y cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, para que podamos disfrutar desde nuestra casa. Ya esta semana todo quedará listo para que comencemos. Muy bien, no se les olvide, esta semana nuestra alborada de oración, el lunes es festivo, comenzaremos el día martes, de martes a viernes, nuestra alborada de 6 a 7 de la mañana, todos los días, martes a viernes de esta semana. Igualmente los días martes al mediodía, a las 12 y a las 6 de la tarde tendremos nuestro tiempo de ayuno. El día jueves tendremos la reunión de profesionales. El día viernes estaremos reuniéndonos con las mamás de Movimiento de Mujeres con niños en edad preescolar a las 8 de la noche. Y nuevamente estaremos el fin de semana reuniéndonos todos para tener nuestra actividad de niños a las 3 de la tarde el día sábado. Y de adultos nos reuniremos a las 5 de la tarde y nos reuniremos el domingo a las 10 de la mañana. Como les digo, estaremos avisándoles cómo podemos inscribirnos para estar presencialmente en esas actividades. Y durante la semana, pues obviamente tenemos todos nuestros espacios de edificación que normalmente tenemos. Muy bien, retomemos entonces nuestra temática de este mes de octubre. Estamos hablando en tierra derecha, estamos hablando de esa última parte del año, ese trimestre que también con esta comparación que hemos hecho de la hípica, de la carrera de los caballos en los hipódromos, se llama el cuarto de milla final. Estamos en el remate del año y es el tiempo para que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, es el tiempo para cerrar muy bien el año que con mucho esfuerzo y mucho trabajo se ha estado desarrollando. No nos demos por vencidos, no nos cansemos, porque a su debido tiempo, dice la Biblia, segaremos si no desmayamos. Hemos comenzado todo este mes de octubre hablando en Efesios 3:16, para que sea Dios, por medio de su Santo Espíritu, que fortalezca nuestro hombre interior. Esta es una de las cosas por las que más debemos velar, más cuidado tenemos que tener, y es que nuestro hombre interior sea fortalecido por el Espíritu Santo. Mientras nosotros experimentemos del Espíritu Santo su poder, podemos resolver igualmente las circunstancias que nos rodean. No siempre son las buenas, las mejores, no siempre son las que quisiéramos, pero son las que son. Pero el Espíritu Santo nos capacita para resolver cada una de ellas. Hemos estado hablando en los diferentes temas que hemos estado desarrollando acerca de cómo nosotros podemos terminar bien el año. Hace una semana estuvimos hablando
de los famosos leprosos en la tierra de Samaria, cuando se arriesgaron, cuando estaban desahuciados, cuando estaban de alguna manera aislados, cuando la muerte era cuestión de tiempo, ellos tomaron una decisión. No se quedaron allí esperando que la muerte los alcanzara. Aún si hubiese horas, días o semanas, eso había que vivirlo intensamente y se arriesgaron para ir hasta el campamento de los sirios. La sorpresa fue que cuando ellos tomaron la decisión, Dios empezó a intervenir en medio de las circunstancias y llegando al campamento de los sirios encontraron que ellos lo habían abandonado todo. Así que pudieron ellos tomar provisión de alimento que hace mucho tiempo no tenían, poder aprovisionarse de recursos que tampoco tenían, pero también se dieron cuenta que era necesario compartir esa gran noticia con todos los de Samaria que se estaban muriendo de hambre allí. Así que siempre pensamos en que hay que tomar decisiones. No nos podemos quedar esperando a ver si las cosas pasan. Tenemos que en medio de las circunstancias ir actuando. Obviamente hay que considerar, hay que planear, hay que esforzarnos, hay que ser valientes. Y cuando lo hacemos, Dios interviene, Dios actúa. Igualmente decíamos que muchos casos como esos en la Biblia existen. Zaqueo es uno de esos casos, donde un hombre con una desventaja, desde el punto de vista de su estatura, no fue una limitación para que se esforzara por alcanzar a ver a Jesús, sin saber que ya Jesús tenía planeado estar con él y transformar su vida. La mujer del flujo de sangre, después de muchos años de estar en esa condición, se atrevió a ir, a abrir paso para llegar a la presencia de Jesús, para exponer su necesidad y allí encontrar cura para su enfermedad. Así que todo se trata de tomar decisiones, Hay circunstancias difíciles que tenemos que atravesar, venimos con un periodo de tiempo bastante prolongado haciéndolo, aún tenemos que seguirlo haciendo, esto no ha terminado, pero sabemos que cada día estamos más próximos para poder retomar todo aquello que, las circunstancias nos obligaron a cambiar. Tenemos que aprovechar las desventajas nunca son la razón del fracaso, sino son la motivación para el éxito. Cuando tenemos desventajas, lo que tenemos es que acopiar de esfuerzo y de recurso para aprovecharlas y salir adelante, y seguramente con la bendición de Dios encontraremos que no solamente lograremos lo que nos proponemos, sino que en el proceso estaremos siendo formados de tal manera que en otras circunstancias no hubiese sido posible. Entonces, de todo esto que está sucediendo, siempre Dios algo bueno va a sacar. Vamos a ver un video en esta tarde, un video que me llegó esta semana a través de uno de los chats de las células. Y como estamos hablando de la hípica, estamos hablando de los caballos, pues es un video que nos ayuda a entender cómo aún la misma naturaleza, cómo Dios a través de ella, porque es obra de su creación, nos enseña que nunca tenemos que rendirnos, que nunca debemos darnos por vencidos, que no solamente estamos hablando de un esfuerzo individual, sino que estamos hablando de un esfuerzo colectivo. Por eso es tan importante que la semana entrante, que comenzamos nuevamente nuestra presencialidad dentro de un marco de aforo limitado, estemos juntos para animarnos, para que esta última parte del año podamos cerrarla bien. Veamos este video. Hello friends, this short movie clip gives us the proof of one's mental strength and abilities to come out of negativity and hopelessness. A horse once stuck in the pond filled with mud and could not get out and lost all hopes of coming out and was giving up the idea. When a few herdsmen inspected the place, they saw the mud would not allow the horse to come out. It was only the strength that the horse could gain mentally and not give up.
would bring the horse back to its feet. After inspecting the soil, there was an idea in the herdsman. He told his friends, I have a plan. I hope it works. The herdsman getting the herd of the horses to run around the pond was to mentally inspire the stuck horse, to give it strength so that it could come out from the mud. And as the horse saw his friends gallop around the pond, he mentally decided he's going to give it his last try. With all the strength, he rose. With the energy, the effort came out. This is a lesson for all of us to draw all our strength and energy to come out of these bad times which has hit us. That's why be positive, try to help others around. So let's help our friends stuck in the pond of hopelessness, the negativity, to come out and guide them and help them to change their lives by providing this positivity by words and actions, so that the horse can come out. And there the horse, struggling with all his strength, slow and steady, stands up on its 4 feet, ready to gallop among his friends. God bless you. Take care. May you be positive forever. Amen. Muy bien, como ustedes se dan cuenta, razón tiene la Biblia para decir que no dejemos de congregarnos, porque nos podemos mutuamente estar estimulando al amor y a las buenas obras. Muchas veces caemos como este caballo en pozos de desesperación, como decía David, pero juntos podemos animarnos y por el poder del Espíritu Santo recobrar las fuerzas. Recuerde, sacar fuerzas de debilidad. Nunca rendirse, nunca será demasiado tarde. Dios siempre tendrá respuestas. Para nuestra temática de esta tarde, de este día, quiero invitarles a que vayamos al libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo número 1. Ya en el ayuno de esta semana estuvimos hablando un poco de Zacarías. Zacarías, uno de los profetas menores, un profeta que tiene una característica muy particular en su profecía, porque habla mucho acerca del Mesías, de Jesús, tanto en su primera como en su segunda venida. Así que vamos a tomar una porción de Zacarías y a través de esto vamos a desarrollar nuestra temática, que tiene que ver con, de todo esto Dios siempre va a sacar cosas buenas, siempre Dios va a sacar cosas buenas. En el capítulo 1 de Zacarías, los versículos 18 y 19 dicen: Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos? Y respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Esta primera parte nos muestra una visión. Tiene 10 visiones, 10 sueños, 10 revelaciones Zacarías en este libro que nos comparte. Y una de ellas fue esto: vio unos cuernos. En la Biblia normalmente los cuernos representan poderes, gobiernos, naciones o gobernantes. Así lo vemos en el libro de Daniel, cuando habla de los cuernos en el capítulo 7, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Pero tomemos la visión de 4 cuernos que ve Zacarías, y cuando él pregunta qué son, dice que son naciones, naciones que habían venido contra Israel y contra Jerusalén. Sigamos leyendo en el versículo 20. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije:
¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Muy bien, la segunda parte de esta visión tiene que ver con unos carpinteros que vienen después de que estos cuernos hacen presencia y destruyen, ellos vienen a reconstruir. Obviamente la interpretación de este pasaje, porque siempre tenemos que ver los pasajes dentro de su contexto, la interpretación de estos pasajes es una interpretación histórica. Las 4 naciones mencionadas allí que vinieron contra Israel, contra Jerusalén, fueron los babilonios, los medos y persas, los griegos y finalmente los romanos. Esos 4 grandes imperios habían atacado a Israel en diferentes momentos y tiempos. Y obviamente habían desolado. Parte, ustedes bien saben, por la desobediencia misma de Israel, porque se habían apartado de Dios, confiaron en sus propias capacidades y el resultado fue que cayeron siempre en manos de sus enemigos. Y luego cuando aparecen estos carpinteros, Dios dice que después de cada una de estas naciones o estos cuernos que atacaron a Israel, Dios intervino para restaurar, para devolverle a Israel la paz. En el caso específico de la interpretación del pasaje, tiene que ver con que los babilonios fueron destruidos por los medos y los persas. Los medos y los persas fueron los que de alguna manera son los carpinteros para la desolación que habían dejado los babilonios. Luego a los medos y los persas los siguieron los griegos, y los griegos vinieron como carpinteros para reconstruir lo que los medos y los persas habían hecho. Y finalmente vino el Imperio Romano como carpintero a reconstruir lo que el Imperio griego había hecho. Esta es la interpretación dentro del contexto histórico de este pasaje. Ahora, ¿qué pasó con el Imperio Romano? Ustedes saben que el Imperio Romano no fue conquistado ni destruido. Simplemente él cayó por su misma ineptitud, por su mismo descuido interior. El Imperio Romano fue desmenuzándose. Algunos dicen proféticamente, y el libro de Zacarías les ayuda a ello, a hablar de que el Imperio Romano no desapareció del todo y que cuando se habla del anticristo en el futuro, surgirá de ese Imperio Romano del pasado. Y obviamente cuando hablamos del Imperio Romano, si volverá a ser restaurado a través del imperio o del gobierno del anticristo, el que va a venir como carpintero después de ese gobierno será el mismo Señor Jesucristo, para instaurar un reino que no tendrá fin. Bueno, eso con respecto a lo que tiene que ver con la interpretación, para que nunca usemos un pasaje fuera de su contexto. Pero la aplicación, ¿cómo podemos aplicar este texto del libro de Zacarías a las circunstancias que nosotros tenemos? Y vamos a ver cómo Dios, en medio de cada adversidad, en medio de cada situación difícil, aún muchas veces con daño, con dolor, con desolación, Dios siempre va a levantar un carpintero para restaurar, para reconstruir. Dios no nos ha abandonado del todo, dice el salmista. Muchas veces por nuestras propias obras nosotros nos apartamos y sufrimos, pero cuando volvemos nuestro corazón a Dios, como es la intención a través del libro de Zacarías, Dios nos restaura. En el capítulo 1, el mensaje fuerte de Zacarías es: vuélvanse, dice el Señor, a Él, y Él se volverá a ustedes. Y eso siempre ha sucedido. Y cuando nos volvemos a Él, Dios restaura. Y cada uno de esos restauradores que Dios trae viene a que lo que ha sido desolado, lo que ha sido de alguna manera derrotado, pueda volver a construirse y pueda volver a ser vencedor. Muy bien, entonces hablemos un poco de cómo, de alguna manera, este hecho de los carpinteros que Dios levanta. Y me llama la atención que Zacarías habló de carpinteros. En su contexto, la palabra original traduce como los herreros, o traduce como aquellos que trabajaban la piedra. De alguna forma no solamente era la madera, sino todos aquellos que trabajaban en las artes manuales en el proceso constructivo, ya sea con piedra, con hierro o en el caso específico con madera. Pero me llama la atención que habló el término en la Reina Valera como carpintero, porque de alguna manera eso nos trae siempre a colación que a Jesús se le conoció en Nazaret, el lugar donde se levantó, se crió, se le conoció como el hijo del carpintero. Miren lo que dice Mateo en el capítulo 13, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder?
Cuando Jesús comenzó su ministerio, el lugar donde obviamente lo habían conocido durante todo el tiempo de su formación y crecimiento fue Nazaret. Pero cuando lo oyeron, cuando lo vieron actuar, obviamente admirados por su sabiduría y su poder, se refirieron a él como el hijo del carpintero. De alguna manera los oficios de los padres los aprendían los hijos. Así que literalmente podemos decir que de Jesús se puede hablar como el carpintero que viene a restaurar, a reconstruir lo que de alguna manera fue dañado o deteriorado. Efectivamente, en el caso particular de nosotros no tenemos imperios que nos hayan conquistado y nos hayan destruido, sino tenemos nuestros propios pecados, nuestras propias decisiones equivocadas, nuestros errores, intencionales o no, que nos han causado daño, que nos han causado pérdida. Pero Jesús aparece para restaurar. Sabemos que detrás de todo este dolor, aflicción, enfermedad, limitación, pues está aquel que la Biblia llama en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el versículo 10, el ladrón. Porque la Biblia allí menciona a Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario, como el ladrón que solamente viene a robar, matar y destruir. Y esto tenemos que ser muy conscientes. El mundo no se trata solamente de acciones y decisiones humanas. Sabemos que detrás de esto existe un poder espiritual. Y la única intención siempre será eso, robar, matar y destruir. Cuando hablamos en esta época de cómo de alguna manera aumentaron los índices de suicidio, depresión, ansiedad, angustia en la vida de las personas, es porque aquel que está interesado en robar, matar y destruir está haciendo bien su trabajo. Está llevando a la gente a perder su esperanza, su confianza, su seguridad, a perder su propósito finalmente. Pero Jesús, allí en ese mismo capítulo 10 de Juan, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El hijo del carpintero viene a restaurar, a reconstruir todo aquello que el enemigo ha afectado, ha dañado en nuestras vidas. En el caso específico de Israel, cuando se menciona en el libro de Zacarías, Dios siempre restauró su nación. Pasaron los babilonios, pasaron los medos, pasaron los persas, pasaron los griegos, pasó el imperio romano y el Señor restauró su nación. Mírelo hoy. Mire hacia el Medio Oriente y encontrará una nación florecida, fortalecida, autosuficiente, con respaldo y confianza de su Dios. Porque Dios lo había prometido así. En el libro de Isaías, con respecto a Jerusalén, a Israel, después de todas estas invasiones que sufrió, en el libro de Isaías, en el capítulo 62, dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefis-Baha, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Y esto es impresionante, como el restaurador, el carpintero que viene después de toda esa desolación que vivió Israel, la restauró. Y eso es lo que Jesús hace en la vida de una persona. Jesús viene, nos transforma, nos cambia, nos renueva. Nunca más se dirá de nosotros desolados, nunca más se dirá de nosotros abandonados, nunca más se dirá de nosotros los perdedores. Porque Jesús en nosotros es esperanza de gloria. Lo que en este tiempo tenemos que hacer, y especialmente en este día queremos enfocarnos, es cómo de alguna manera la gente rechaza a Jesús siendo el carpintero, siendo el restaurador de sus vidas. Todo aquello que el enemigo nos afectó, todo aquello que el enemigo impidió que se realizara, todo aquello que estorbó, según nos muestra el pasaje, Jesús viene a restaurarlo. Y vuelvo a insistir, hoy día no tenemos imperios alrededor de nosotros. Nuestros peores enemigos están en nosotros mismos, están en nuestro interior. Los miedos, las aprensiones, las angustias, las preocupaciones están dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es identificarlos y al identificarlos, confrontarlos con el poder de Dios para que desaloje nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y restaurará todo aquello que estos sentimientos que se han adueñado de nuestras emociones puedan ser desalojados y nuestra vida restaurada. Por ejemplo, hoy día no es difícil encontrar mucha gente derrotada. Mire a su alrededor cuántos locales no tuvieron que cerrar, cuántos negocios no cerraron. ¿Cuántas personas perdieron su empleo? ¿Cuántas personas se vieron afectadas en su salud? Y de alguna manera ese sentimiento de pérdida, de derrota, se ha ido adueñando. Estas son frases que escuchamos muy a menudo. Nunca saldré de esta.
Aquí he estado y aquí estaré siempre. Esta es mi vida y no puedo aspirar a algo mejor. Ya he estado tanto tiempo en estas circunstancias, con falta de amor, de gozo, de contentamiento, que hasta ya me he acostumbrado. El vivir deprimido, vivir derrotado, el vivir desalentado, se ha vuelto una norma, una característica en muchas personas. ¿Por qué? Porque ese espíritu de derrota se ha adueñado de nuestra mente y corazón. Esos son los enemigos de los que habla la Biblia en Zacarías diciendo cuernos que vienen y atropellan y destruyen. Pero no solamente la derrota, los límites. A veces las circunstancias nos han colocado límites y llegamos a momentos en que pensamos, bueno, con lo que tenemos que darnos por bien servidos. Esto es todo lo que podemos alcanzar. Hasta aquí llega nuestra capacidad, nuestros límites, nuestra proyección. Hay muchos que en este año han dicho, bueno, hasta aquí llegamos y al menos no perdimos tanto. Pero es una situación que también Dios quiere quitar de nosotros. Recuerden ustedes esa famosa oración cuando este hombre se atreve a decirle, Señor, extiende mis límites, amplía mis carpas, amplía los límites, Señor, de mi vida. Y efectivamente Dios oyó y respondió su oración. Estamos hablando de Jabes, un hombre que pues estaba destinado a estar limitado toda su vida, pero un día decidió que los límites no existían. Que mientras nosotros confiáramos en Dios, Dios quitaría los límites y le dice al Señor, amplía mis límites. Y efectivamente Dios los amplía. A veces nos sucede a nosotros, como hemos visto muchas veces en estos programas, donde muestran como la experiencia del caballo que vimos, cómo los animales nos enseñan, nos dan lecciones, y en la Biblia son mencionados muchas veces. Los grandes elefantes, con toda esa capacidad, con toda esa fortaleza que tienen, si desde pequeños se les amarra a una cadena y a un bloque donde no se puedan mover con libertad, se van acostumbrando con el pasar de los días y el crecer de sus cuerpos, se van acostumbrando a esa limitación. Al final, cuando ya son adultos, se les coloca simplemente una cuerda que fácilmente podían romper, pero sus mentes ya quedaron ancladas, atadas a una pesada cadena que nunca les dejará. Y por eso los han podido domesticar y amaestrar. Pero es porque en su mente no tienen la capacidad de romper ese límite que en la infancia aprendieron. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Situaciones que hemos vivido, circunstancias que hemos atravesado, nos han limitado y de alguna manera han marcado nuestra manera de pensar acerca del futuro. Y pensamos que es imposible, que nos debemos dar por bien servidos como estemos. Y la Biblia dice que Dios nos lleva siempre de gloria en gloria. Dios va avanzando en nosotros. La buena obra que comenzó la perfeccionará. Por eso estamos hablando de que ante cada adversidad, ante cada situación que nos ha afectado, que nos ha dañado, que de alguna manera nos ha golpeado, Dios levanta a un carpintero para restaurar. El primero y más importante siempre será Jesús. Pero en cada adversidad, en cada situación, Dios se encarga de levantar a aquellos que animan a otros para que salgan adelante. Le quiero invitar a que vayamos al primer libro de Samuel, al capítulo 17, para que hagamos de una manera práctica el ejercicio en esta tarde. Primera de Samuel 17. Es un pasaje que todos conocemos porque es un pasaje muy reconocido aún en los ambientes seculares. No solamente se predica en las iglesias, se habla de él en los ambientes cristianos o religiosos, sino que aún en el mundo secular siempre se habla de David y Goliat. Y yo quiero que esta tarde usted vea a David y a Goliat como lo que plantea Zacarías. Unos cuernos que vienen para golpear, para derribar, para destruir, para causar daño, y cómo Dios se encarga de levantar un carpintero para restaurar. En este caso, el cuerno lo vamos a llamar Goliat y el carpintero lo vamos a llamar David. Muy bien, mientras usted llega a 1 Samuel 17, recuerde, la escena es una escena muy particular. David es un joven, está en su casa cuidando sus ovejas, sus 3 hermanos mayores están juntamente con Saúl y con todo el ejército enfrentando una posible invasión de los filisteos. Y efectivamente se ubican en 2 lugares, dicen que eran 2 montes, uno al frente del otro, en medio de ellos había un valle, y allí los filisteos entonces amenazan a Israel. Israel está en pie de batalla, pero sucede lo que todos sabemos y conocemos.
los filisteos envían a su gran paladín llamado Goliat. Un hombre de la ciudad de Gat, dice, midiendo casi 3 metros, la cota, lo que le protegía su parte frontal del cuerpo, pesaba solamente ella 55 kilos, 7 kilos pesaba la punta de su lanza, o sea que era un hombre que de alguna manera solo verlo ya generaba respeto. Y cuando el hombre hablaba y se expresaba, generaba temor y miedo. Y eso fue lo que hizo. De alguna manera este hombre habló de, no es necesario que peleemos todos, solamente coloquen un hombre de ustedes hebreos delante de mí y pelearemos. Y el que gane, pues obviamente su nación se volverá la nación vencedora y los otros, los perdedores, se volverán siervos. Tenga en cuenta eso, esa fue la propuesta que Goliat planteó. Simplemente era, denme un hombre que pelee conmigo. ¿Quién se iba a medir con un hombre de casi 3 metros y con esas características de guerrero que tenía, que se veía? Se inspiraba de parte de Goliat hacia Israel gran temor y miedo. Mírenlo por favor, si ya está en el capítulo 17, en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Miren, el real enemigo no era Goliat. El real enemigo, porque al final de historias conocemos que fue vencido, el real enemigo eran la turbación y el miedo, la preocupación y los temores. Y eso no estaban allí en el valle, estaban en el interior de los soldados hebreos, estaba en el interior del rey Saúl. Eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. No son las circunstancias, aunque ellas aparentemente son circunstancias inamovibles, incambiables y que han determinado dolor, daño, destrucción, sino son nuestros propios temores y miedos. Y esos son los que nos limitan, esos son los que nos hacen pensar como derrotados. Recuerden lo que hemos dicho, cuando uno deja que estos sentimientos se adueñen de nuestras emociones y estos pensamientos de nuestra mente, no tenemos nada que hacer. Nosotros ya estamos derrotados aún antes de pelear. Lo mejor es que más bien nos entreguemos. Lo que hemos venido diciendo que no podemos hacer es lo que mucha gente ha adoptado a la luz de las circunstancias, de ese gran Goliat llamado COVID-19 y llamado problema económico mundial y llamado de muchas formas hoy día. Ante él nos atemorizamos y nos turbamos. Pero miren, David ya había estado allí. En el versículo 15 dice que David ya había ido y había regresado. De alguna manera, David, siendo joven, había sido comisionado una vez por su padre para que fuera a visitar a sus hermanos. Fue, los visitó, se dio cuenta de la situación y regresó. Pero el problema es que nunca el pueblo hebreo se decidió a actuar. Recuerden los samarios, aquellos leprosos que vivían en Samaria, ¿recuerdan? Todos estaban encerrados, todos estaban limitados. Ellos se atrevieron a avanzar. Y cuando avanzaron descubrieron que no era tal los sirios como ellos se imaginaban, que Dios ya había intervenido. En este caso específico, los hebreos dice que cada mañana se colocaban en fila de batalla y daban sus arengas y sus gritos, pero cuando Goliat volvía a aparecer en escena y volvía a decir, envíen un hombre para que pelee conmigo, otra vez el temor, el desaliento, el desánimo se adueñaban. Y así pasaron 40 días. 40 días donde todos los días había este ritual donde de alguna manera lo que hacía Goliat era acentuar los miedos y temores. Porque cuando uno no se decide a actuar, el miedo y el temor empieza a tomar dimensiones, a sobredimensionarse, al punto de que finalmente nosotros aprendemos a vivir con él y aprendemos a estar subyugados por él. Y efectivamente eso había pasado. 40 días, dice la palabra de Dios. En el versículo 19, me gusta leer la Biblia y a veces detenerme en ciertas porciones. Dice en el 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Cuál peleando? Estaban en pie de batalla, claro. Estaban enfrentando al ejército, pero ninguno se atrevía a moverse. Ese término pelear allí yo diría no es el que de alguna forma muestra la realidad. Ellos deberían estar peleando, pero no están peleando. Miren la imagen del caballo que vimos en el video. ¿Cómo estaba inicialmente? ¿Qué era lo que decía la narrativa? Estaba a punto de zozobrar. Ya no había más que hacer. Estaba hundido hasta más allá del cuello.
Ya casi el agua tocaba sus narices. Pero de pronto empezó a cambiar las circunstancias alrededor suya. ¿Por qué? Porque hubo otros que vinieron a decirle, no te puedes quedar ahí. No podemos hacer mucho nosotros por ti, pero tú puedes hacer mucho por ti mismo. Y efectivamente eso animó a este caballo para salir. Mire que pudo hacerlo. Y lo pudo haber hecho antes. Pero de alguna manera los temores y los miedos se van adueñando y nos van limitando para actuar. Todo es que nos decidamos. A veces necesitamos lo que estamos nosotros diciendo que nos hace falta. Estar juntos, vernos, animarnos, respaldarnos, mutuamente orar. Nuestras intercesiones de cada mañana son para eso, para que no nos demos por vencidos, no renunciemos. Esto no ha terminado, Dios todavía está de nuestro lado. Aunque este cuerno nos ha golpeado, todavía tenemos un carpintero que restaura y reconstruye. Muy bien, veamos el versículo 20. Dice, se levantó David de mañana y dejando las ovejas que cuidaba, se fue con la carga que su padre le había dado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Un día David fue encomendado por su padre nuevamente a llevar provisión, a que se diera cuenta si sus hermanos aún sobrevivían. Y cuando llegó allí se dio cuenta que sucedía lo mismo que siempre había sucedido. Salían y decían que eran poderosos, que Dios estaba con ellos, pero nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Era el mismo ritual todas las veces. Estaban enfrente, en orden de batalla. Los filisteos estaban al frente, Goliat estaba allí, pero pasaba lo mismo de siempre. Después de todas esas arengas y todo eso, el temor nuevamente se adueñaba y los hacía retroceder. Así que ese día David decidió que eso no seguiría siendo la historia. Y volvemos a hablar, un Goliat llamado Cuerno en la Biblia que estaba golpeando al pueblo de Israel y un carpintero llamado David que viene a restaurar lo que ese gran Goliat había generado de temor, de angustia, de aflicción, de derrota en la mente y en el corazón de los hebreos. Dice en el versículo 26 que David habló acerca de este Goliat diciendo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si ustedes quieren hacer la lectura completa de este pasaje, ustedes encontrarán que David jamás se refirió a Goliat como un gigante. Jamás se refirió a él como un gigante. Habló siempre como un filisteo incircunciso, de gran tamaño. Pero nunca dijo que él era un gigante, como de pronto lo estaban viendo y así lo asumían todos los demás. Él simplemente dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar, a golpear, a chocar los escuadrones del Dios de los cielos? Oiga bien, si usted mira y lee el pasaje, eran miles los hebreos que estaban allí para confrontar a los filisteos. Es que no eran unos pocos, eran muchos. Pero de todos esos, el temor y el miedo se había adueñado. De tal manera que David seguía viendo que el ejército de Dios era mucho mayor todavía, sino que se estaban dejando amedrentar por un gigante que al final tendría que ser derrotado, porque estaba afrontando al mismo Dios del cielo. Por eso la amonestación de David sirve para nosotros en el día de hoy. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Esto era lo primero que había que restaurar. Antes de derrotar a ese gigante había que restaurar el corazón de cada uno de esos hebreos. El corazón no puede desmayar. En el momento en que nuestro corazón desmaye estamos perdidos. En el momento en que nosotros nos olvidemos de que tenemos un respaldo mayor de nuestra propia capacidad, estamos perdidos. Y efectivamente es lo que le dice a Saúl, ninguno puede desmayar en su corazón. Imagínense la escena final, cuando ya Goliat es derrotado, ¿qué tienen que hacer? Tienen que salir a perseguir a los filisteos. ¿Y qué tal con un corazón desanimado, abatido, triste? Ni siquiera, aún teniendo la victoria en sus manos, irían a tomar posesión de ella. Por eso lo primero que hay que restaurar es el corazón, es el ánimo, es el espíritu. Recuerde Efesios 3:20. El poder del Espíritu de Dios que vigoriza, que da poder a ese hombre interior para confiar, para creer, para enfrentar, para superar y derrotar a esos enemigos que nos han golpeado por tantos días. Muy bien, ninguno desmaye en su corazón. Y luego les dice, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo.
Aquí está el carpintero. Dios necesita uno. La Biblia dice que Dios no necesita multitudes. Con un solo hombre que se disponga, Dios puede traer grande bendición, no solamente a él, a su familia, sino también a su nación. Y aquí estaba este hombre diciendo: yo soy ese carpintero que Dios levanta para restaurar. Estoy hablando en la visión de Zacarías. Los cuernos que vienen a golpear, pero los carpinteros que Dios levanta para restaurar. Y este es el tiempo para los carpinteros, hemos estado diciendo eso. Este es el tiempo para que los demás empecemos a rodear, a proteger, a guardar a aquellos que están hundidos en el foso de la desesperación, en el foso de la angustia, en el foso de los temores, en el foso de los miedos. Y poderles decir que no están solos, que aquí está el cuerpo de Cristo rodeándoles, cuidándoles, protegiéndolos, pero en ellos está ese espíritu que Dios fortalece en ese hombre interior, para que se puedan levantar. Y efectivamente así sucedió. Y usted conoce la historia, no me voy a quedar relatando cada pasaje, cada versículo. No tendríamos tampoco el tiempo para hacerlo. Pero efectivamente David enfrentó a Goliat. Y lo enfrentó con lo que él tenía. David todavía era un joven, no era un hombre experimentado en guerra, que fue una de las razones que Saúl le daba para decir que no tendría futuro ese encuentro. Porque Goliat era un hombre de guerra, pero David era un pastor. Pero David no se dejó limitar por eso. Ni Goliat, con su estatura, sus armas, su capacidad, ni aún Saúl con sus palabras de desaliento y desánimo pudieron limitar a David. David sabía en quién confiaba. Y lo más importante, según lo que nos muestra el pasaje, es que David había tenido una preparación o entrenamiento. Sí, Dios lo había preparado para ese momento. Usted me dirá: ¿pero cómo y dónde? ¿Dónde había salido David a una batalla? ¿Dónde había salido a una guerra? Él mismo lo levanta, él mismo nos lo dice. En el versículo 34 dice que David, respondiendo a Saúl, le dijo: tu siervo era pastor de ovejas, las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía que Dios lo había preparado, que las lides en las que se había visto enfrentando osos y leones para defender las ovejas de su padre era la forma en que Dios lo había capacitado y preparado. Yo no puedo creer de usted que después de tantos años, de tantas experiencias que ha atravesado, usted no vea a través de eso la preparación que Dios ha venido haciendo en su vida para enfrentar nuestro tiempo presente. Seguramente si hubiese sido tiempo atrás y no conociéramos todo lo que hoy conocemos de Dios y no hubiésemos podido observar todo lo que hemos observado de Dios, seguramente tendríamos razón para estar atemorizados, para estar desalentados, para sentirnos abatidos. Pero con todo el proceso de formación en nuestras vidas y con todas las experiencias que hemos podido tener en el caminar, en nuestra experiencia como cristianos, Dios nos ha ido formando. Y sabemos que así como en otras circunstancias de salud, económicas, relacionales, de situaciones difíciles laborales, de situaciones económicas apremiantes, Dios nos ha dado el poder y la capacidad para derrotarlos. Si no, no estaríamos aquí. Ahora estas presentes, las actuales, las que estamos viviendo, como David decía, este incircunciso, este filisteo, es uno más. Puede tener gran estatura, pero entre más grandes sean, más duro caen. Y lo enfrenta y lo derrota. Y allí la Biblia dice específicamente que no sería con fuerza, ni con espada, ni con lanza, sino el poder de Dios estaría respaldando a David. Y lo hizo, corrió, enfrentó la línea de batalla. Goliat no se preocupó demasiado. Dice que cuando David ya corría hacia él, apenas Goliat se estaba levantando, lo había menospreciado. Había visto en David simplemente un joven muy inexperto, un muchacho de buena apariencia, pero no como un guerrero. Y apenas se estaba levantando Goliat cuando ya David estaba lanzando la piedra que iba a ocasionar la caída de Goliat. Se apresuró, no dice que esperó, no dice que lleno de temor a ver qué movimiento hacía Goliat, no. Él no tenía que esperar que Goliat se moviera, él lo iba a mover. Él no tenía que esperar que Goliat se levantara, él lo iba a hacer caer.
pero tenía que moverse. Dice que se desplazó y fue y enfrentó. Y cuando ya lo tuvo en el piso con su misma espada, la espada de Goliat, David finalmente terminó quitándole la cabeza a Goliat. Esa es la historia que usted conoce. Pero esa es la historia que tenemos nosotros que no solamente contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, de grandes hazañas de grandes hombres, sino decirle, ese fue un carpintero que Dios levantó en una época donde un cuerno llamado Goliat estaba golpeando al escuadrón de los ejércitos celestiales. Y eso es lo que le tenemos que contar a las generaciones que vendrán después de nosotros. Sí, tuvimos problemas, tuvimos que enfrentar grandes gigantes, pero nosotros sabíamos que Dios levantó en medio de nosotros constructores, Dios levantó en medio de nosotros carpinteros, Dios levantó en medio de nosotros edificadores, dice Pablo, para que estuviésemos firmes y para que saliésemos adelante. La edificación, Pablo mismo hablaba en el libro de Corintios diciendo que somos nosotros somos colaboradores, nosotros ayudamos en el proceso de edificar, es la misma palabra que se utiliza para el carpintero, para el artesano. Nosotros estamos construyendo, pero el que da el crecimiento, el que tiene el resultado final es Dios. Por eso es tan importante que usted no se pierda en este tiempo de seguir creciendo en el Señor. ¿Ha estado golpeado por 1, por 2, por 3, por 4? ¿Por cuántos cuernos ha sido golpeado? Israel ha sido golpeado muchas veces y véalo hoy, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque Dios ha levantado un carpintero en medio de ella. Nosotros tenemos a Jesús, el hijo del carpintero, con nosotros. No solamente es histórico el Jesús que vivió en el pasado, sino el Jesús que hace presencia por su poder, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el desafío, el ánimo que Dios nos da a través de su palabra es: confíen, yo aún estoy con ustedes. Imagínenselo nomás. Conocemos el episodio como se desarrolló porque está en la narrativa bíblica, pero imagínese que de alguna manera David hubiese fallado en su intento, que David, aunque tenía un gran deseo de honrar el nombre de Dios ante este filisteo que ofendía al pueblo de Dios, que molestaba, que incomodaba, que estropeaba al pueblo de Dios, hubiese fallado. ¿Usted cree que Dios lo hubiese dejado abandonado? ¿Cuántas veces Dios no se manifestó con obras sobrenaturales? Muchas veces trajo granizo, fuego, inundación y dio a su pueblo victoria. ¿Usted cree que Dios iba a dejar a David en derrota, en vergüenza? Jamás. Los que en él confiaron nunca fueron avergonzados. Pero le quiso dar la honra a David, a un hombre que se atrevió a levantarse y a decir: esto no ha terminado aquí. Y aunque nadie más quiera enfrentarlo, yo lo voy a hacer. Y no por intereses egoístas. Recuerde que aún Saúl tuvo que hacer ofrecimientos de recompensa. Ofreció riquezas, exoneración de impuestos, que sería parte de su familia porque se podría casar con una de sus hijas. Pero eso no fue lo que le llamó la atención a David. No era por eso que David enfrentaba a Goliat y lo iba a derrotar. Era solamente por una cosa: había ofendido al pueblo de Dios, a los escuadrones del Dios de los cielos. Y eso es lo que en este tiempo estamos haciendo. Usted forma parte de ese pueblo. Usted no se puede dejar caer. Usted no se puede dejar quedar allí caído. Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Usted tiene al Dios resucitado en su corazón. Y usted tiene que levantarse. Aquí estamos para decirle que no es el tiempo de la derrota. Que este último cuarto de milla es el tiempo de la victoria. Que no podemos caer en el pensar de todo el mundo que este es un gran gigante que nos ha derrotado. No, el Señor no conoce derrota aún. Todo lo que conocemos de Dios es un Dios poderoso y más que vencedor en medio de cada circunstancia. Así que yo le invito y le desafío para que usted tenga confianza en el Señor y en todo lo que Él puede hacer en su vida. Para que este momento donde Dios le ha venido preparando, donde Dios le va a permitir cosas que de otra manera no va a haber en otras circunstancias, usted pueda deleitarse en el Señor y confiadamente pueda levantarse y salir adelante. Mantenga esta imagen que vimos en el video. El caballo pudo quedarse ahí, pudo dejar que finalmente sus fuerzas lo hundieran porque ya no tenía ningunas, pero sacó fuerzas de la debilidad. Se sintió animado por el resto de su manada y sacó las fuerzas de la debilidad para levantarse, para salir adelante.
Usted no es un caballo, usted es un hijo de Dios. Usted es una persona que ha puesto su vida en sus manos y ha confiado en Él. Sí, la vida lo ha golpeado, los cuernos han venido contra usted. Se ha sentido que ya se hunde y que nada lo podrá sacar de allí, pero eso no es verdad. Eso es lo que el enemigo ha querido que usted piense. Eso es lo que el enemigo ha querido que usted sienta. Pero en el nombre de Jesús hay poder para levantarse de allí. El poder que levantó a Cristo de los muertos. El poder que levantó resucitado y victorioso a Jesús es el poder que opera en los hijos de Dios y los fortalece en ese hombre interior para salir adelante. Aquí estamos los carpinteros de Dios. Aquí estamos los que hemos venido a reconstruir lo que el enemigo ha querido dañar. Aquí estamos los que confiamos en que si el enemigo mata, roba y destruye, Jesús viene a dar vida y vida en abundancia y restaurará aún lo perdido. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada persona que está aquí, que está allí. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, en el nombre precioso de Cristo, poderoso y resucitado, que le permitas en este momento, Señor, que sus cadenas sean liberadas. Señor, muchas veces el enemigo ha querido que nosotros pensemos que esas cadenas son demasiado fuertes y poderosas y que no nos podremos liberar de ellas y que ese será nuestro destino, estar esclavizados y atados para siempre, pero es falso. Porque conociendo a Jesús, Jesús libera nuestras vidas, nada nos podrá limitar. Porque conociendo a Jesús y siendo Él el Señor de nuestras vidas, nos levantará de toda circunstancia y situación. Tu postración física, tu situación difícil económica, tu quebranto relacional, tu problema laboral, tu problema personal, tu problema de compañía. El Señor tiene respuesta para ello. Solamente es que tome la decisión como hizo David. Yo lo voy a enfrentar. Aunque nadie me acompañe, yo voy a ir. Con el Señor somos mayoría. Y el Señor dio gran victoria en aquel día. Goliat cayó. Fue destruido, derrotado. En el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Cristo lo que la palabra de Dios dice. Que ninguno de los que a Él fueron y confiaron en Él fue avergonzado. Ninguno. Todos los que en Él confiaron resplandecieron como el sol en el firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Yo declaro que con Dios somos más que vencedores. Yo declaro lo que tu palabra dice, Señor, que en Cristo Jesús hemos sido libertados de nuestras limitaciones, libertados de los sentimientos de temor, de miedo, de aprensiones. Yo declaro que en Cristo Jesús nos levantamos como hijos de Dios, como herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso declaro salud sobre los enfermos, restauración financiera sobre aquellos que tienen problemas. Señor, declaro tu bendición sobre las relaciones que han sido quebrantadas. Declaro tu bendición, Señor, sobre las mentes de los que han estado oprimidos. Declaro libertad sobre los corazones, Señor, de los que los miedos, las aprensiones, los temores, los sentimientos depresivos se han adueñado de ellos. No están allí, Señor, no tienen por qué estar allí. Porque el gozo, la paz, la presencia del Espíritu Santo los evacúa, Señor, de su corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús porque tú llenas y dinamizas cada vida. Porque tú lo levantas fuerte, Señor. Ahora devuelves las fuerzas al que no tiene ningunas. Y permite, Señor, que los jóvenes corran y no se cansen. Y permites que los ancianos, Señor, avancen y no se detengan. Gracias, oh Dios, porque tú estás en todos y sobre todos y mostrando tu gloria y poder en cada uno, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque declaramos que esta última parte del año será la parte donde veremos tu gloria resplandeciendo. Veremos cómo despejas las nubes oscuras y haces que brille nuestro sol de esperanza. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos mostrarás grandes cosas y sorprenderás con grandes manifestaciones de tu gloria. Gracias, oh Dios, porque ninguno de nosotros se quedará allí en el fango de la desesperación, ahogado, Señor, en las afrentas, en los disgustos, en las emociones afectadas, Señor. Tú lo levantarás de allí y lo sacarás nuevamente vigoroso y poderoso.
Gracias, oh Dios, te damos, te bendecimos, y no solamente por nosotros y nuestra iglesia, oramos por nuestra nación, y como cada día lo hacemos, Señor, pedimos que esta nación experimente el poder del Cristo resucitado. Que en esta época podamos confiar que no existe un Goliat más grande, Señor, que no existe un enemigo mayor que tú que estás en nosotros, porque tú eres mayor que cualquier cosa que tengamos que enfrentar en la vida. Gracias te damos porque tú lo vencerás y porque nos permitirás tomar su cabeza como botín y decir: aquí estaba el que amedrentaba, aquí estaba el que de alguna manera hacía que le desfalleciera el corazón, aquí está el que antes nos golpeaba como cuerno, porque nuestro carpintero y constructor, el Espíritu poderoso de Dios, lo ha derrotado en nuestras vidas. Gracias te damos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te pedimos que este resto del mes de octubre que nos queda, el mes de noviembre, el mes de diciembre, sea con fuerzas nuevas, que tu pueblo se vea como un pueblo que avanza, como un escuadrón realmente, oh Dios, bajo la dirección tuya y con el ánimo y el deseo de ver tu gloria en cada cosa. Te bendecimos y te adoramos, te glorificamos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, nos vemos esta semana, no se les olvide, alborada de oración, ayuno el martes, tendremos las reuniones de profesionales, de jóvenes, de niños, de adultos nuevamente el fin de semana. Aquí estamos y los esperaremos a partir de la semana entrante. Dios les bendiga, Dios les guarde.